oyentes de Radio Global Coach and PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Prejuicios. El tema que hoy quiero compartir con ustedes es respecto a los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Es una idea o opinión preconcebida y negativa respecto de algo o de alguien. O sea, es un juicio previo, formado antes de tener la oportunidad de experimentar la realidad. Por ejemplo, de conocer a una persona o de experimentar una determinada situación. ¿Y esto qué nos genera? Quizás sensaciones de miedo, desprecio, aversión. Pero ¿cómo nacen los prejuicios? Son pensamientos que surgen como mecanismos de defensa. Nuestro cerebro reptiliano tiene la función de proteger. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a brevemente a comentarles un poquito la teoría de los tres cerebros de Paul MacLean. Decía que en nuestro cerebro hay como tres niveles, que uno es el reptiliano, que es lo que no le gusta el cambio, que su única función es la supervivencia. Tenemos el sistema límbico, que son las emociones, y después el dueño del razonamiento, planificación, toma de decisiones, que es el neocórtex o córtex. ¿Y qué pasa? Nuestro cerebro reptiliano, como digo, ese nivel de cerebro, lo que quiere es protegernos. Entonces, si yo siento, por ejemplo, desprecio o miedo a una persona, quizás por ideología política, puede ser por religión, por estatus social, ¿qué va a generar? Rechazo, y mi cerebro reptiliano va a darme como una señal de alarma. Esto no significa que los prejuicios sean naturales, ¿no? O sea, tiene un origen mucho más allá que una simple amenaza, porque no es que es una amenaza real, es algo que una persona piensa o cree sobre una situación, como digo, o sobre otra persona. Y tienen raíces afectivas, culturales, quizás que heredamos a veces ¿de quién? De nuestros padres, de nuestros abuelos o de las personas que quizás nos han criado, ¿no? O nuestros cuidadores. Y también pueden venir por traumas personales o sociales. Por ejemplo, el caso del racismo, la xenofobia, que es a los extranjeros, la homofobia. ¿Y qué ocurre? Estas raíces afectivas, como digo, o culturales, están en nuestros modelos mentales. ¿Qué son los modelos mentales? Esas gafas con que nosotros vemos la realidad o vemos la vida, o sea, o vemos nuestra realidad. Yo siempre digo que si me pongo unas gafas claras, de cristales claros, ¿no es cierto? Voy a mirar por la ventana y ¿qué voy a ver? El día claro. Si tengo gafas de sol, voy a mirar y voy a ver ya el día más nublado, más oscuro. Entonces, esos modelos mentales están formados por creencias que pueden ser creencias religiosas, sociales, creencias limitantes, ¿sí? Y también con nuestros valores, valores
familiares, valores sociales, y todo esto, o nuestra misma cultura, ¿no? De a veces de las raíces de un determinado lugar, o país, o pueblo, ¿no? Y esto hace que vemos, como yo siempre digo, ¿no? Depende. Es como que estuviésemos en un negocio que venden gafas y depende las gafas que uno se ponga, es como ves, ¿no es cierto? Por ejemplo, las paredes, como digo, si me pongo gafas oscuras o gafas claras. Y esto es lo mismo. Pregunta y reflexión. ¿Se pueden cambiar los modelos mentales? Sí, repito, sí, pero cuesta. O sea, como todo cambio en nuestra vida, cuesta. ¿Por qué? Porque hay que modificar estructuras y hay que querer modificar esas estructuras. ¿A qué me refiero esto? Es que recuerden que nuestro cerebro tiene la característica de la neuroplasticidad que se puede moldear, pero tenemos que querer cambiar eso. ¿Es fácil? No. Lleva tiempo, puede ser años, depende de qué modelo, dentro de nuestro modelo mental, qué creencia esté arraigada y de dónde venga ese origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer una persona que tiene problemas con un determinado país porque viven justo al lado, entonces va a generar esa sensación que toda la gente que vive en ese país, porque el país quizás entró en guerra o porque los atacó, o puede ocurrir un barrio, ¿no? Que uno diga, bueno, paseé por un barrio que justo me asaltaron, entonces ya es como que digo, bueno, ese barrio, como vive gente quizás humilde o de una determinada religión o quizás de un determinado origen, de país y eso, ya digo, ese barrio es peligroso. Quizás por una situación puntual y hasta puedo tener, como digo, el rechazo total, ¿no? Y estos prejuicios no solo nos afectan a nivel individual. Patricia tiene prejuicios, entonces, bueno, yo digo, no quiero hablar con una persona de otro país, por ejemplo, o que tenga otra actividad diferente a la mía, o idea política, o creencia, etcétera. Pero esto, sumemos todas las individualidades que cada uno, lo reconozcamos o no, tenemos prejuicios. Que hay que trabajar, por supuesto hay que trabajar para mejorar, para sacar de esos prejuicios, ¿no? Y para poder, como yo digo, permitirnos conocer otras personas, otras situaciones. Y que no quede en nuestro cerebro que por esa situación, que fue particular, hacer como que todo en general es así. Y además, a nivel colectivo, a nivel sociedad, esto hace mucho daño entre pueblos, ciudades, barrios, como digo, ¿no? O sea, la convivencia y un prejuicio, hay veces que viene de generación en generación, ¿no? O sea, depende cuál fue ese origen. Y es, como digo, difícil de cambiar, depende la edad de la persona, las ganas de cambiar, la visión de vida. Porque, ¿qué pasa? Si yo uso unas gafas oscuras y digo, uy, estoy en un centro comercial y digo, uy, acá está todo oscuro, como si fuese casi de noche, ¿no? Porque o un día nublado, y no me las saco, voy a seguir viendo oscuro. Entonces, si yo digo, bueno, ¿por qué no veo si puedo cambiar ese prejuicio? Y esto pasa, trasladando el tema de los prejuicios, a problemas de discriminación, ¿cierto? De muchas veces de bullying, de otras situaciones que
cuesta en la convivencia, que afectan la convivencia, como digo, en un barrio, en un colegio, en un edificio, ¿no? De pisos así, o en una urbanización, en una empresa, en un trabajo, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas creencias, desde religiosas, quizás desde creencias, como dije, las limitantes, otros tienen creencias más potenciadoras, también el nivel de estudios, de social, ¿no? Y económico. Y esto hace que el prejuicio es la base de la discriminación. Y muchas veces terminan con la violencia o la agresión. Por ejemplo, Patricia tiene discriminación, perdón, tiene un prejuicio hacia una X persona. ¿Y qué pasa? Esa X persona no sabe por qué Patricia lo rechaza, ¿sí? O evita relacionarse. Por eso es importante analizar el tema de los prejuicios. ¿Para qué? Para tener vínculos más sanos, relaciones independientemente de las características de otras personas. Porque si no, hacemos generalizaciones, ¿no? Si yo digo que un perro es negro, porque vi un perro en la calle, ¿qué va a ocurrir? Y generalizo, porque digo, por ejemplo, digo, todos los perros son negros. Y en la vida, uno no es así, no todos los perros son negros. Habrá algunos con manchitas blancas, con manchitas marrones y otros blancos, marrones. Y lo mismo ocurre con con los juicios que tenemos, esos juicios previos que tenemos hacia alguna persona, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás yo estaba trabajando y tuve un problema con una persona de X nacionalidad o de X idea política o de X creencia religiosa. Pero fue puntual, no es que todas esas personas, todas las personas de esa creencia religiosa o de esa idea política son iguales. Ahí es cuando se forman los prejuicios. Y también el ser humano, como digo, todos los seres humanos, muchas veces juzgamos por su apariencia. Digo todos, me incluyo porque en algún momento de la vida alguien quizás vio y bueno, nos dio esa imagen y pensamos que, o sea, supusimos que era así. Por eso digo, en algún momento de la vida, quizás cuando uno es más joven o es más niño, bueno, en determinados momentos, pero quizás por algún aspecto de, de la vida vemos que la apariencia no hay. Les quiero compartir una anécdota, ¿no? Por ejemplo, una persona, un joven, era de un barrio humilde, pero creó una app y realmente se hizo millonario. Fue con una amiga a una concesionaria, iba vestido así con ropa un poco humilde, ¿no? Así cómoda, y entra a la concesionaria y acá surge ya un prejuicio. El vendedor le dijo, él miró un coche muy caro, ¿no? De un alto valor. ¿Y qué le dijo el vendedor? Ah, no, pero este coche no es para ti, ¿no? No lo vas a poder comprar. Entonces, el muchacho, ¿qué hizo? Sacó la billetera que tenía tarjetas y un montón de dinero y dijo, ahora yo de acá me voy, ¿sí? A la otra concesionaria y compro y tú te pierdes la comisión. O sea, juzgar a alguien por la apariencia, ¿no? Muchas veces pensamos que las personas que tienen dinero se visten muy bien. Quizás la mayoría. Pero hay personas que dicen,
yo tengo el dinero y no tengo que demostrar con una ropa de marca o de gran categoría y pueden comprarse en un pequeño mercadillo o en el lugar más económico y saben que tienen el dinero. Y quiero compartir también otra anécdota, ¿no? De un vídeo que vi un día, que está la secretaria, así muy arreglada, ¿no? Muy así bien vestidita, y llega una señora humilde y dice, quiero ver, por ejemplo, al ingeniero tal. Mujer muy humilde, una mujer mayor. La secretaria le dice, ay, mire, no, el ingeniero no, si usted tiene cita, no, no tengo cita. Bueno, ay, no, él está muy ocupado, tendría que venir otro día, no está para tonterías, pero dice, señorita, yo no le quiero vender nada, quiero verlo. No, pero él, si usted no tiene cita, no, es una persona importante, bueno. Y la señora le decía, señorita, por favor, necesito hablar con él, nada más quiero verlo. ¿Pero la espera? Le preguntaba la secretaria. No, no me espera, no sabe que... Entonces no. Bueno, la señora le dice, señorita, ¿por qué me trata mal? No le estoy faltando el respeto a todo, simplemente le estoy diciendo que quiero ver al ingeniero. Le dice, bueno, ¿cómo es su nombre, no? Y la mujer le dice, y la secretaria le dice, bueno, mire señora, voy a ir a hablar con el ingeniero y voy a decir porque si no van a tener que sacarla con seguridad, porque la verdad que usted está molestando, bueno, y como haciendo, generando una situación así como que la señora era, bueno, una persona que quería, digamos, entrar a la oficina a ver al ingeniero así sin ninguna recomendación, por ninguna situación. Ella nada más decía que quería ver al ingeniero. Cuando entra, le dice, ay, disculpe, entra la secretaria, ingeniero, disculpe que lo moleste, sé que es una persona importante, pero hay una señora, mire, que lo quiero hacer sacar por la seguridad, porque hace como 15 minutos que me está diciendo que lo quiere ver, no tiene cita, me está molestando, yo la verdad que no sé qué hacer. Dice, ah, bueno, ¿cómo se llama? Y le dice XX, ¿no? Entonces, el ingeniero dice, ah, bueno, ahora voy. Ay, discúlpeme, dice, pero bueno, la verdad que es, es que ya no sabía qué hacer. Sale y está la señora y le dice, hola mamá, ¿cómo estás? Y la señora le dice, bien, hijo, te venía a traer como una comida, algo así para el mediodía. Y entonces, claro, la secretaria se queda y le dice, ay, ingeniero, disculpe, no sabía que, dice que, porque está vestido humildemente, el ingeniero estaba vestido como muy elegante. Sí, bueno, ahora toma tus cosas y te vas, estás despedida. ¿Qué quiero decir con estas dos anécdotas? Que muchas veces la ropa hace que juzguemos a la gente y otras veces vemos personas muy bien vestidas y quizás, como uno dice, son ladrones de guante blanco, ¿no? Porque que nosotros pensamos que la persona que está bien vestida no puede ser, no sé, narcotraficante, tratante de blanca y no sé, un asaltante, y la persona quizás mal vestida sí. Entonces, estos son prejuicios que pasan en todas las sociedades y en todos los países, ¿no? Y hasta si uno ve películas, vemos que quizás alguien que parece un verdadero caballero o una señora, y son por ahí que asaltan un banco o hacen, digamos, operaciones no económicas no muy legales, etcétera. Entonces, fíjense a veces el daño que uno hace con el tema de los prejuicios. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si en el caso de este chico que fue a comprar el auto, el vendedor le hubiese dicho, bueno, a ver qué auto quieres ver, esto, y él, bueno, elige uno de los más caros, perfecto, mira, mostrarle, atenderlo y decir, por ejemplo, ah, bueno, este auto sale tanto, tú puedes, tendrías que dar, no sé, una señal o cómo lo vas a pagar, atender. Sí,
El muchacho le hubiese dicho, no, es que no tengo el dinero, bueno, ahí sí le podía haber dicho el vendedor, realmente me estás haciendo perder el tiempo. Pero si no, si tenía, se perdió una gran venta con una gran comisión y encima haciendo daño a la otra persona, que si a veces la persona no tiene una autoestima alta, o no está muy centrado, ¿no? O está en un momento sensible de la vida, puede sentirse mal, como también el caso este del ingeniero con la secretaria y la madre, que la madre, claro, una mujer humilde, pero bueno, pudo quizás haberle pagado los estudios a su hijo y su hijo llegó. ¿Qué tendría que haber pensado la secretaria? Decir, bueno, como es la madre, claro, pensaría que la madre iba a llegar en un superauto y vestida de la mejor marca. La mujer era una mujer sencilla. Entonces, ¿qué diferencia si le hubiese dicho, bueno, a ver, ¿por qué tema viene? Usted es la señora tal, pero ¿qué es lo que necesita? ¿O qué relación no se tiene con el ingeniero? ¿O qué, no sé, es una clienta? ¿Lo conoce? No sé, haber indagado y haber hecho menos daño a la madre, al ingeniero también, porque despreciaron a su madre, y ella misma que se ha quedado sin trabajo. Y ahora les quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo luchar contra los prejuicios, no? Porque esto es una lucha interna de cada uno, de cada ser humano, que en distintos momentos de la vida, como digo, todos vamos teniendo prejuicios, y a veces más, a veces menos. Depende en qué lugar, como yo digo, de la, diríamos, de la montaña nos pongamos, o del puente, o de la vereda, ¿no? De la calle. Depende de la mirada que tengamos. Entonces, primero, evitar sacar conclusiones anticipadas. Por ejemplo, yo conozco voy a un nuevo curso a estudiar, a estudiar idiomas. Y entro y veo un nuevo grupo. Y en vez de decir, ay, seguro que estas personas son, porque están, no sé, no muy bien vestidas, ay, deben ser así, y sacarme esa idea preconcebida, o al revés, porque por ahí están muy bien, tía, digo, ay, estos deben ser así, o porque estos son de tal religión, o porque son hablan tal idioma, son de tal país, etcétera, o son de tal carrera y yo estudié, no sé, ingeniería y los otros son, no sé, médico, y deben ser así, y deben ser esa hipótesis, ¿no? Y que nos lleva a sacar conclusiones muchas veces inexactas y anticipadas. Segundo, reconocer cuáles son nuestros prejuicios. Esto es importantísimo porque cuando uno reconoce, ahí puede venir el cambio. Si yo no reconozco, no cambio. Si yo identifico cuáles son esos prejuicios, ¿no? O sea, o decir, esto, ¿y por qué? ¿Por qué le tengo miedo a esa persona de esa religión o de esa idea política o de esa clase social, de ese país? ¿Por qué? Entonces uno identifica o reconoce y puede analizar. Y entonces ahí puede haber un cambio de mirada. Tercero, empatía. O sea, evitar sacar conclusiones. Primero, evitar sacar conclusiones anticipadas. Dos, reconocer cuáles son nuestros prejuicios. Tres, la empatía. O sea, saber estar en el lugar del otro. ¿Cómo nos sentimos cuando sabemos que nos están juzgando? ¿Y cómo se sienten los demás? O sea, por eso, ver las dos miradas. Porque a Patricia no le gusta que la juzguen, por supuesto. Ahí digo, ay, pero ¿cómo me están juzgando? Pero Patricia puede juzgar. Entonces, ojo con esto, ponerse en el lugar del otro. ¿Qué siento yo cuando me juzgan? ¿Qué siente el otro cuando lo juzga? Cuarto, que toda norma tiene una excepción. Yo puedo haber conocido, no sé, 20 personas de ese país. Quizás las experiencias no fueron buenas, pero la número 21 sí.
Por eso en marketing, cuando se hacen investigación de mercados, se buscan muestras, las mayores muestras. ¿Para qué? Para que poder identificar mejor, digamos, los datos. Porque si yo nada más pregunto, por ejemplo, en el caso de marketing, a 3 personas si le gusta tal producto, la muestra es muy pequeña. Si pregunto a 300 va a ser más grande. Si pregunto, si llego por ejemplo, a preguntar a 3000, más grande. Nosotros en nuestra vida quizás nos pasa una situación con quién, con 5, con 10, con 15, o a veces con uno, y lo trasladamos. Entonces, también es importante confrontar lo que pensamos con la realidad. A ver, yo tenía pensado que las personas, eran así, pero cuando conozco a una persona así, digo, uy, toda regla tiene una excepción. Confronté la realidad con lo que pensaba. 5, cultivar la mente a través de qué? De la lectura, del cine, del teatro, si uno puede viajar, o sea, interrelacionarse, ¿no? Y mezclarse con distintas personas, sociedades, culturas. Como decía Einstein, que la mente es como un paracaídas, solo sirve cuando se abre. Entonces, a veces tener un poquito esa apertura mental. Si no puedo viajar y conocer otras personas de otras culturas, de otros países, de otros lugares o con otras creencias, bueno, la lectura, internet, como digo, el cine, que a veces me muestran películas de un determinado lugar o de una determinada situación que me hace ver que las cosas son distintas, obras de teatro, etc. Y 6, establecer relaciones y amigos de diferentes lugares, como decimos, ¿no? Eh, Uno, como acá Madrid, que es una ciudad cosmopolita, lo es Barcelona, Buenos Aires, bueno, un montón de las grandes ciudades que son muy cosmopolitas y otras que no lo son tanto, pero bueno, tratar de salir y de ir, porque en todo, aunque uno viva en un pueblo, siempre hay gente de distinta religión, de distinta idea política, de distintos países, ir intercambiando. El mundo es grande y existen distintas culturas, distintos modelos mentales y tenemos que tratar de ir encajando unos con otros, por lo menos teniendo tolerancia. No comparto esta idea, pero la acepto, ¿sí? Por lo menos para poder convivir y no estar generando conflictos continuamente. Y para terminar, quiero despedirme con una frase que dice: juzgar a una persona no define quién es ella, define quién eres tú.